Ronda, la superestación. Bueno, tengo aquí en el estudio a Osvaldo Felizola, coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente. Y he querido invitarlo un poco para entender qué ha ocurrido en España, qué está ocurriendo en el mundo. Cuando todo parece estar en calma, de manera cotidiana, lo escuchaban ustedes con nuestros testimonios anteriores, bueno, estaba todo tranquilo allí en Valencia, España, en Paiporta específicamente, y de repente, a las 8 de la noche, la realidad de la Comunidad Valenciana cambió en pocas horas, quizás pocos minutos, ¿no? Un poco entender qué está pasando con nuestro ambiente, si definitivamente hay una incidencia con el tema del cambio climático o no, si esto responde, digamos, a fenómenos que cada cierto tiempo se presentan en el mundo. Y bueno, esas respuestas las tiene alguien quien, bueno, ha venido estudiando sobre este tema. Buenos días y bienvenido, Osvaldo. Qué gusto tenerte aquí en el estudio. Saludos Chile, a ti y a tu audiencia, un placer estar con Por ustedes. favor, bueno, hablemos qué ocurrió en Valencia, España, ¿no? Bueno, lamentablemente lo que está ocurriendo actualmente en Valencia, España, y se está lamentablemente extendiendo al resto de Cataluña, justamente es un ejemplo de evidencia del calentamiento global. Uh -huh. Lamentablemente esto es un evento que ocurre frecuentemente en las danas, o también conocida como gota fría. Es un evento climático que ocurre muy comúnmente en esta época del año en las zonas del Mediterráneo. No solamente afecta a Valencia, lamentablemente la crisis está ocurriendo en la Valencia, pero se debe al hecho de que es un gas muy caliente que viene del océano del Atlántico Norte, que se encuentra con la corriente jet del norte de Europa, generando una bolsa de aire frío que se desprende de la corriente y se consigue con nada más y nada menos que el mar Mediterráneo, también con agua caliente. Entonces vemos cómo el calentamiento global, que lo que ha hecho realmente es hacer los mares mucho más calientes, que aumenta la capacidad de evaporación cuando se consigue un frente frío, en este caso en el de España, o también cuando, por ejemplo, nos encontramos en la época de huracanes aquí en el trópico, que sencillamente el agua muy caliente se evapora fácilmente, haciendo que las tormentas más grandes sean más frecuentes. Y eso lamentablemente recae sobre todo la situación de la geografía. Ahora, esto, a ver, cuando tú me comentas, bueno, esto tiene que ver con el cambio climático, pero si es un fenómeno frecuente, es decir, no hablo de Valencia, pero sí, por ejemplo, hablemos aquí en Venezuela, Vargas, pasó una vez, pasó dos veces, hablo del 99, pero ya otros años pasó también. Entonces la pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto esto realmente hay una incidencia del cambio climático o son fenómenos que se repiten a lo largo del planeta por los años, pues, ¿no? La Tierra es un sistema dinámico. Estos eventos ocurren normalmente. Eso es lo primero que hay que distinguir. Son fenómenos naturales. Lo que pasa es que el calentamiento global los exacerba. El ejemplo que se pone normalmente es como, no es lo mismo hacer una sopa con agua, o sea, cuando uno está hirviendo agua no es lo mismo ponerle poca temperatura o mucha candela porque las burbujas son más grandes. Entonces eso es lo que pasa, los eventos más potentes y más grandes van a ocurrir más frecuentemente. Antes una tormenta como esta solamente ocurría una vez cada 20, 30 años, ahora van a ocurrir con mayor frecuencia. Por ejemplo, pasa con los huracanes, se está identificando, por ejemplo, que los huracanes en el trópico están aumentando tanto en frecuencia como en tamaño. Intensidad. Antes eran raros huracanes nivel 5 y ahora nos hemos dado, por ejemplo, que en un mismo año tenemos hasta 4. Ahora, esto se puede prevenir. A ver, no hablo, entiendo que bien lo dices. Bueno, esto existe, se potencia con el cambio climático, pero fíjate lo que decía la comunidad. No nos avisaron o se subestimó o la alerta no llegó a tiempo. ¿Es posible prepararse para esto? Tristemente, lo que ocurrió en Valencia es crónica de una muerte anunciada. Sí se notificó el 23 de noviembre, el 23 de octubre, ya la agencia meteorológica estaba identificando que ya había evidencias de que iba a ocurrir una dana. Qué tan grande era la duda que se presentaba, pero bueno, una alarma no es más allá de cómo se toma por parte del gobierno de Valencia, de la Generalitat de Valencia. Entonces aquí el dilema fue que lamentablemente los reportes climáticos se vienen siguiendo, eso es mentira, que no se está haciendo un seguimiento
De hecho, el clima se viene midiendo desde hace más de 120 años. O sea, nosotros tenemos unas muy buenas mediciones de lo que está ocurriendo. Se pueden hacer muy buenos modelos de lo que se debe hacer en este caso. Se pueden tomar las medidas y dar las instrucciones para tomar las medidas de contención. Lamentablemente, en el tema de Valencia, específicamente para entrar en un ámbito, es un tema más político, más que un tema climático. De hecho, no es solamente en Valencia. El resto del mundo está teniendo el mismo problema. Por ejemplo, en los Estados Unidos, mañana se está decidiendo a elecciones presidenciales y básicamente tenemos un enfrentamiento de dos visiones con respecto al cambio climático. Está el grupo de Trump, que es un grupo más que todo dirigido por los negacionistas, y el grupo de los demócratas con Kamala Harris, justamente con el grupo más proambientalista. Y no solamente, también está en Europa. Se entiende que los grupos verdes, por decirlo así, se han visto también desde un punto de vista como que, lo que están es buscando un mundo verde maravilloso donde todos podamos vivir en, ¿cómo se llama?, tipo hippies, lo cual es mentira. Mayoría son gente instruida y bien capacitada y que entienden la situación en la que estamos, pero también está el tema de que el cambio climático es algo, es una fuerza de naturaleza, esencialmente incontrolable. En este momento, con respecto al cambio climático, ¿cómo se encuentra el mundo, Osvaldo? Bueno, actualmente nos encontramos en una posición sumamente sensible. Ya es casi inminente que vamos a superar el 1,5 grados de aumento de la temperatura con respecto a la base. Eso significan tormentas mucho más fuertes. Esto que estamos hablando, esta crisis de la Dana o las tormentas tropicales que nos pasan a nosotros con los huracanes y en el Caribe, van a venir aumentando intensidad. Lo que se espera, esos son los objetivos que está haciendo la Agencia Internacional de Energía, la IEA, justamente, vamos a ver si podemos hacer cumplir que para el 2050 podamos por lo menos alcanzar un escenario de 0 emisiones de CO2. Eso garantizaría que por lo menos podamos evitar el escenario de 2 grados centígrados, que por ejemplo en el caso venezolano sería catastrófico porque aceleraría el proceso de desertificación que sufre Venezuela. Recordemos que las sequías van a ser, ya son fuertes más o menos actualmente en Venezuela. Imagínense sequías más largas y lluvias más torrenciales, porque el cambio climático no solamente va en una dirección, sino que va en las dos. Es decir, no solamente hace que todo sea más seco, sino que cuando se llueva más duro. Entonces, el desastre como el que tuvimos en Vargas en el 99 van a ocurrir de nuevo y lamentablemente van a ser más frecuentes. Ahora que depende, el cambio climático, más allá de que es el curso, digamos, de la naturaleza, depende más de una decisión política, definitivamente. Es una decisión política y también un cambio de ser. Lamentablemente, como parte del proceso de desarrollo humano, desde la llegada del comienzo de la era industrial en 1850, hemos dependido muchísimo de los combustibles fósiles. Hicimos un traspaso, por ejemplo, del carbón, que es un combustible fósil que genera mucho CO2 y muchos contaminantes, al petróleo, que es el que prácticamente construyó el siglo XX. Y el caso venezolano nos desarrolló, el desarrollo que tenemos se lo debemos a él, pero no solamente eso, Estados Unidos también le depende mucho de eso, y los países árabes, que potenció el crecimiento económico y al fin y al cabo, pero también tuvo las consecuencias que estamos pagando ahorita. Entonces, como dicen por ahí, la factura llegó tarde, pero llegó. Entonces aquí es donde se habla, por ejemplo, de nuevas fuentes de energía, no solamente las renovables, que son como las que se está esperando que sea el principal motor de la energía en los próximos 50, 100 años. Es decir, por eso que se dice que se espera que sea el siglo verde. También se habla mucho de, por ejemplo, el gas natural, que es una fuente de hidrocarburos fósiles, al fin y al cabo también genera CO2, pero genera mucho menos CO2 por BTU generado que lo que hace, por ejemplo, el petróleo y el carbón. Y es por eso que se ve como la fuente de energía del futuro. Entonces, desde el punto de vista, ¿qué nos espera en los próximos años? Es eso, hacer ese proceso de transición, porque no podemos continuar así, sino estos fenómenos van a ser cada vez peores y las pérdidas humanas y financieras van a ser terribles. El dilema, a ver, esto es un dilema real, es decir, si tú reduces las emisiones de CO2, digamos, un mundo que dependa menos del petróleo, ¿cómo garantizas también desarrollo en países que son dependientes de esto, ¿no? Entonces la pregunta es un falso dilema decir, si yo me decanto por una energía más limpia, es decir, un mundo más limpio, le presto atención, digamos, en mi agenda política al tema de cambio climático, puede ser que mi país, hablo mi país, depende de donde estemos, ¿no? Pero si depende del petróleo, no alcanza el desarrollo si es su principal fuente de ingreso. Es un caso interesante, vamos a poner las dos caras de la moneda. Por un lado, sí, existe un tema de que la asociación de energía está asociada al Producto Interno Bruto, es el aumento de la economía y del crecimiento económico con el consumo de energía. Pero vivimos en un continente extraordinariamente verde. Eso es mentira que Latinoamérica es vista como un continente atrasado, no tenemos la matriz eléctrica más verde del mundo. De hecho, Europa está tratando de alcanzar nuestros niveles. Nuestra principal fuente es hidráulica, para los que
les interesa el tema, básicamente, y no solamente se enfocan en Venezuela, sino también en Brasil, Argentina, Chile, que tenemos fuentes hidráulicas importantes, somos el continente irónicamente de los grandes ríos. Entonces nos viene el tema de que, bueno, hemos aprovechado al máximo, pero tenemos el tema que actualmente se está presentando, que, bueno, si de verdad debemos desacoplarnos. El caso de China, que es probablemente el gran maestro en este tema de energía, ellos han hecho prácticamente su crecimiento estratosférico que hemos tenido en los últimos años, producto del consumo de energía fósil, dígase más que todo carbón. Pero ellos mismos están conscientes que no es sustentable en el tiempo. La energía es un tema geopolítico fuerte. Es decir, mientras China dependa de fuentes externas, porque China no tiene ni carbón, ni gas, ni petróleo, está sometida en cierta medida a los temas internacionales. Depender de fuentes renovables te hace mucho más independiente, o por ejemplo lo que le está pasando a Alemania, que por depender muchísimo del gas natural ruso, puso su economía en riesgo como la que se encuentra actualmente, porque para los que no sepan, en Alemania está pasando ahorita haciendo de lo que se dice en Europa el ridículo de este año, porque su crecimiento económico se identificó que fue producto de que vendía gas ruso barato, usaba gas ruso barato. Entonces, bueno, están haciendo el proceso de transición. Por ejemplo, un ejemplo, Francia tiene su energía, viene más que todo de fuentes nucleares. España, esta misma España que la que está sufriendo esta crisis, está buscando justamente depender cada vez menos de energías fósiles, pasando a energías renovables, y lo cual es un ejemplo, y su economía continúa creciendo. Eso es mentira, que tú no puedas desacoplar el crecimiento económico del consumo de fósiles. Consume más energía, pero puede ser de una fuente renovable. Para Venezuela, ¿cómo afecta el cambio climático a nuestro país? Okay. ¿Cómo lo ha venido afectando también a lo largo del tiempo? Fíjate, hago un inciso, recuerdo la tragedia de Tejerías, que no fue hace el año pasado o hace 2 años, y otros lugares, digamos, en Aragua, que pasó algo parecido a lo que estamos viendo en Valencia, por supuesto con otras características, ¿no? Días de lluvia, había no tanto la frecuencia, sino más bien la cantidad de agua que cayó, pero en todo caso, han venido pasando cosas en nuestro país. Venezuela tiene, de acuerdo con las estimaciones que se esperan, lamentablemente dos vertientes. La primera, un aumento en la fuerza de las sequías, es decir, las sequías van a ser más intensas por más tiempo. Entonces eso hace que el país se vuelva menos productivo en la parte de alimentos y de biodiversidad. Aunado al hecho de que, por ejemplo, cuando vengan las lluvias van a ser también más intensas, porque van a llover más fuertes, eventos como el de Vargas, el de Tejerías, y todas estas inundaciones van a ocurrir con mayor frecuencia porque hay más energía en el mar, en el océano Atlántico, cuando venga el proceso de evaporación de los meses de verano, haciendo que el invierno llueva más. Acuérdense que en Venezuela tenemos solo 2 estaciones, que es invierno y verano, que básicamente es lluvioso y seco. Eso va a ser, por ejemplo, cosas que están pasando ahorita. Estamos en pleno mes de noviembre y todavía está lloviendo, cuando históricamente en Venezuela dejaba llover justamente después del cordonazo de San Francisco. San Francisco. Entonces, como que, ¿qué está pasando? Y aquí el año pasado llovió en diciembre. Y como saben, en julio vino una sequía terrible. Si nuestras fuentes son principalmente hidráulicas, eso significa que va a haber menos energía de fuentes hidráulicas. Entonces, aquí es donde viene el tema de qué tiene que hacer Venezuela y cuál va a ser su aporte para el tema del calentamiento. También es cierto que Venezuela es un país que está en un proceso económico complicado, conocido por todos, y no solamente nosotros, toda la región. Por eso es que se dice que en los escenarios del cambio climático se ven a los países desarrollados desencarbonizándose primero que los países en vías de desarrollo. Y nosotros, como país petrolero y con un enorme potencial gasífero, nuestra principal fuente viene ahora de, bueno, cómo nosotros podemos comercializar ese gas, ya no ahora hacia países desarrollados y países como Europa o Estados Unidos, sino más a países más como nosotros, Latinoamérica, África, que son los que se espera que impulsen el crecimiento económico en los próximos 20 años. Bueno, yo tengo ya que, todavía me queda tiempo, me quedan 5 minutos, a pensar que me quedaba poco tiempo, pero sí quiero aprovechar también con respecto a nuestros vecinos. Yo recuerdo que en la campaña de Petro, uno de los puntos era el tema del cambio climático, y había mucha resistencia con respecto a eso, porque bueno, ¿cuál es la principal fuente de digamos, de ingreso de Colombia? Bueno, el turismo, y está asociado también con el tema también de la naturaleza. Ahora, con respecto a otros países, ¿cómo nos encontramos nosotros? ¿Cómo se encuentra, digamos, por ejemplo, Colombia con respecto a ese tema en la selva, digamos, compartida que tenemos con ellos? Básicamente, bueno, aprovecho también el inciso para invitarlos al que el 7 de noviembre vamos a tener el IES, el Caracas Gas Forum, donde justamente vamos a tratar este tema de Colombia y así como los hermanos de Trinidad y Tobago, justamente para ver qué opciones tiene Venezuela para poder apoyarlos en el tema no solamente del calentamiento global, sino el tema de poder venderles gas, que es lo que necesitan. Recordemos que Colombia
Es cierto que vive del turismo, pero no, el turismo es lo que se llama una forma poco agregada de Producto Interno Bruto. Sí. Lamentablemente, básicamente, la producción te lo da el sol, no el trabajo humano. Es el proceso industrial de tanto de fabricación, de manufactura, como de servicios lo que genera valor. Colombia es un país intensivo, igual que Trinidad y Tobago, en gas. Lamentablemente se les está agotando el gas, tienen poco tiempo. En el caso de Petro, uno de los temas que estuvo motivando el tema de la transición hacia hacia un enfoque más renovable, que fue prácticamente la bandera de su campaña, es que lamentablemente choca con la realidad de Colombia. Sí. Colombia es un país que no puede instalar esa cantidad de paneles solares, y recordemos que los paneles solares y las fuentes eólicas, que son como las principales dos fuentes que se pueden aprovechar en el trópico, primero solar no la tienes disponible en la noche. Y eólica, cuando no hay viento no hay potencia, entonces es un tema de inestabilidad. Entonces ahí necesitas fuentes como el gas. De hecho, el gas es visto como el gran aliado de estas energías renovables para permitir no perder las instalaciones de fábricas y de capacidades industriales. Es uno de los temas que vamos a conversar en este Caracas Gas Forum, que es aquí en Caracas, en la sede de San Bernardino de Eliezer. Están cordialmente invitados que nos visiten en nuestra página web www.iesa.edu.be, así como nuestras redes sociales en Instagram de @confiltroiesa, donde están toda la información justamente para que puedan acompañarnos. Lo importante es que una de las cosas que estamos viendo es cómo puede Venezuela en el corto plazo apoyar a nuestros aliados, porque en Venezuela tiene gas, es decir, nosotros tenemos las principales herramientas no solamente para mejorar nuestra condición económica, sino para ayudar a la crisis del calentamiento global desde el pequeño nicho en el que se encuentra Venezuela. Bueno, apoyar a los aliados, y también qué tenemos que hacer o qué tiene que hacer Venezuela desde el punto de vista, digamos, gubernamental y ciudadano también, creo que también es una parte de responsabilidad compartida, para que el impacto del cambio climático no nos afecte de la manera como ha venido afectando al mundo y a nuestro país en los últimos años. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, básicamente tenemos que tomar responsabilidad de lo que tenemos, ponerlo en palabras llanas, de nuestras responsabilidades como ciudadanos y como habitantes. No solamente dejarle este tema a los políticos, porque este tema es muy importante. En el tema de los venezolanos se entiende que la crisis económica nos ha obligado a tener, por ejemplo, somos ahorita uno de los países que más ha reducido su huella de carbono, pero de forma accidental, es decir, de la forma que no queremos. Aquí el tema está, bueno, cómo podemos desarrollar esta industria, cómo podemos motivar y hacerla competitiva internacionalmente. Las inversiones energéticas son inversiones de grandes inversiones de capital. Entonces esto requiere tanto un apoyo del mercado que se le permita en cierta medida poder explotar al máximo las capacidades venezolanas, o por lo menos dentro de la regulación, y el regulador en este caso proteger tanto el recurso como el medio ambiente, que ese es básicamente el trabajo del gobierno, no más allá de meterse en el tema económico. Entonces el dilema que se presenta, y que es lo que estamos buscando justamente conversar y poder cambiar la matriz de opinión en Venezuela, es que sí, Venezuela tiene muchísimo potencial para aprovechar nuestras capacidades. Podemos, y lo hemos hecho antes. Eso es mentira que los venezolanos no sabemos hacer esto. La industria petrolera fue prácticamente construida con manos venezolanas, aunque los ingresos venían del extranjero, las inversiones que hacían las transnacionales durante la época del comienzo de la era petrolera, pero de ahí en adelante el petróleo logró mantenerse como la principal fuente de energía. Venezuela todavía tiene posibilidades de explotar al máximo tus capacidades, como les decía, y aquí el tema se nos presenta como ciudadanos que estamos dispuestos nosotros a sacrificar para poder mantener y recuperar la economía venezolana. Hay que hacer dinero, hay que hacer esfuerzos, hay que capacitar al personal, hay que aprender una nueva forma de hacer negocios en Venezuela. Lamentablemente el modelo que estuvo operando durante el siglo XX y parte del siglo XXI hasta ahora es distinto. Lamentablemente la exportación de petróleo ya no es lo que será antes, lo que se espera que sea la industria petrolera no va a ser lo mismo en los próximos 20 o 30 años, así que el gas es una de las grandes oportunidades que aún nos queda para aprovechar. Y bueno, y ver cómo diversificamos la economía, que siempre ha sido como el gran dolor de cabeza, lamentablemente, de Venezuela desde el comienzo de la era Petrolera, sí. Bueno, te agradezco mucho, Osvaldo Felizola, coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente. Ha sido mi invitado hasta ahora. He tomado como referencia el caso de Valencia, España, un poco para entender qué está pasando con los fenómenos naturales en el mundo y si esto está relacionado o no. Ya lo ha explicado Osvaldo, que hay una relación estrecha, hay una correlación directa con lo que ha pasado, por ejemplo, en Valencia, España y el cambio climático. 8:23, vamos a hacer una pausa, ya volvemos.